las 11 de la mañana con 28 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía del debate monumental. Iniciamos el segundo bloque de este debate entre candidatos a diputados por la provincia de Alajuela. Desafío monumental. Los candidatos deberán responder 2 preguntas sobre los problemas locales de Alajuela, así como de los desafíos del país. El período de respuesta será de 1 minuto por cada pregunta. A los 50 segundos sonará esta identificación para indicar que el tiempo se acaba. Los micrófonos se apagarán automáticamente cuando se cumpla el tiempo. Bien, les recordamos que por la legislación costarricense, además ellos de ser diputados por Alajuela, en caso de lograr una curul, serán diputados nacionales, y es por eso que tenemos que repartir el debate entre temas propiamente de Alajuela y temas país, que finalmente si ellos obtienen una curul tendrán también que decidir sobre los temas. En este bloque vamos a plantear primero una sola pregunta, van a responder todos y después la segunda pregunta y vuelven a responder todos. En este caso le corresponde responder primero a don Edgardo Araya del Frente Amplio. Y la primera pregunta es esta. A pesar de que Alajuela es la provincia con más kilómetros de la red vial, según el informe de evaluación de la red vial nacional pavimentada, que está elaborada por la NAME, es también la provincia que tiene las carreteras en peor estado. En total, la provincia tiene 1.242 kilómetros de red vial nacional, que excluye a las pertenecientes, por supuesto, a la red cantonal, de los cuales 392 más bien presentan un estado muy deficiente, según el índice de regularidad internacional, que mide el nivel de confort de los usuarios cuando transitan por la vía. Alajuela tiene 453 kilómetros en estado deficiente, 389 en condición regular, mientras que 7 tienen buena condición de regularidad superficial. En este caso, y la pregunta en particular, ¿en qué forma impulsaría usted un proyecto desde la Asamblea Legislativa para mejorar esta situación? ¿Cómo se debería financiar un proyecto de este tipo? ¿Y estaría dispuesto a proponer que se destine mayor cantidad de dinero a la partida del presupuesto ordinario de la República para el mejoramiento de la vía pública? Don Edgardo tiene 1 minuto, adelante. Sí, gracias. Sí, efectivamente, por supuesto que estamos dispuestos a dirigir los recursos que sean necesarios para solucionar esta situación. Yo creo que el problema pasa por el problema que tiene el MOP de operar. Sí, yo creo que el Frente Amplio ha hecho una propuesta muy concreta en el sentido de que el MOP recupere esa capacidad de ejecutar obra. En este momento el MOP, las grandes obras del MOP ahí están en el país. El puente sobre el río Colorado, por ejemplo, es una obra de arte de ingeniería. Los grandes puentes, los grandes caminos de este país fueron hechos por el MOP y desde hace 20, 30 años le quitaron al MOP esa posibilidad. Lo fueron desmantelando y ahora todo tiene que ser contratado, ahora todo tiene que pagarse 2 o 3 veces más el valor que tiene la obra. Y yo creo que la solución pasa concretamente en el programa de gobierno del Frente Amplio, se plantea devolverle al MOP esa capacidad de ejecución. Don Edgardo, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Rolando González del Partido Liberación Nacional. Don Rolando, ¿de qué forma impulsaría usted un proyecto desde la Asamblea para mejorar la situación vial? ¿Cómo se debería financiar un proyecto para mejorar la red vial nacional? ¿Y estaría dispuesto a darle más presupuesto a la partida del presupuesto, valga la redundancia, para mejoramiento de la vía pública? En primer lugar, hay que reconocer que el Ministerio de Obras Públicas requiere un replanteamiento acorde con las necesidades del país y con las experiencias que se han vivido. En segundo lugar, recursos hay, no suficientes, pero sí disponibles. Y mientras las municipalidades no encadenen su acción con el Ministerio de Obras Públicas y con la organización comunal para ejecutar los presupuestos que tienen depositados, en la mayoría de los casos subejecutados, me parece que es poco responsable hablar de asignación de nuevos recursos. Resueltas esas 2 etapas sí se podría considerar, y creo que presupuestariamente deberíamos tenerlo entre las posibilidades que la Asamblea Legislativa resolvería en el campo del presupuesto de la República. Don Rolando, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario. Don José Alberto, ¿de qué forma impulsaría un proyecto desde la Asamblea Legislativa para mejorar la situación vial? ¿Cómo se debería de financiar un proyecto de este tipo? Y si estaría dispuesto a brindar mayor cantidad de dinero para el mejoramiento de la vía pública. Sí, gracias. Bueno, aquí efectivamente el problema que existe es que la plata que llega a las municipalidades de la ley 8114, producto de los combustibles, es un porcentaje ahí que se ve destinado,
esa plata efectivamente pues, se está entregando las municipalidades para los arreglos de los diferentes caminos que requiere la zona, pero la contratación de personal, la contratación de un montón de gente, hacen que esa plata haya que pagarla más bien en estos salarios de estas personas y que haya muy poquito para arreglar esos caminos. Es un problema que se ha venido presentando a partir del momento en que esta ley se aprobó y este dinero comenzó a llegar. Y aparte de eso, pues tenemos una pésima recaudación de impuestos a nivel de la municipalidad, que también impide que con esos emolumentos los diferentes gobiernos locales puedan realizar un Tiempo. Don José Alberto, ahí se le apagó el micrófono. Muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don José Pablo Rodríguez del Partido Renovación Costarricense. Don José Pablo, ¿en qué forma impulsaría un proyecto desde la Asamblea para mejorar la situación vial? ¿Cómo se debería financiar ese proyecto? Y si estaría dispuesto a proponer que se destine una mayor cantidad de dinero al mejoramiento de la red de vía pública. Bueno, el financiamiento de la red de la vía pública yo creo que es algo en que todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo. O sea, necesitamos arreglar el problema de las carreteras de nuestra provincia y de nuestro país. Sí hay que analizar leyes que están actualmente vigentes y es lo que tenemos que reformar. Como la ley de concesión de obra pública. Esa ley tenemos que intervenirla, tenemos que arreglarla, tenemos que modificarla. Por ejemplo, la ley de concesión de obra pública en uno de sus artículos casi establece que el primero que presenta la oferta es el que entra a ser analizado. No, nosotros necesitamos una mayor maniobrabilidad de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que cualquier hijo de la patria puede venir y presentar algo aquí y entonces le damos la prioridad por ser el primero. O sea, necesitamos ver qué es lo que está pasando con nuestras leyes. Bueno, ya se me fue el tiempo. Me hubiera gustado hablar un poco más. Bueno. Muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Félix. Don José Pablo, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Félix Angulo de Restauración Nacional. Don Félix, ¿en qué forma impulsaría un proyecto desde la Asamblea Legislativa para mejorar la situación? ¿Cómo se debería financiar? Y si estaría dispuesto a dar más presupuesto al mejoramiento de la vía pública. Me parece que en primer lugar tenemos que fortalecer el MOP. Definitivamente conocemos la historia, las labores que se han realizado a través del Ministerio de Obras Públicas y son obras realmente que nos sentimos orgullosos y tenemos que regresar a eso y tenemos que retomar definitivamente una reestructuración del MOP y revisar realmente que no sea el 85% de los recursos que percibe el MOP que se vaya en salarios y que solamente quede apenas un 15% para realizar la obra, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que la labor municipal es una labor excelente, es una labor que realmente está haciendo y la podemos ver en nuestras comunidades donde se están viendo obras en infraestructura vial. Me parece que debemos de promover el cumplimiento de la normativa, la legislación que habla de trasladar efectivamente el porcentaje que corresponde a las municipalidades, que apenas llega a un 2% y debería ser hasta un 10%, para realmente poder ver más obras de parte de las municipalidades. Don Félix, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Rafael Ortiz del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rafael tiene un minuto para contarnos en qué forma impulsaría un proyecto desde la Asamblea para mejorar la situación vial, cómo se debería financiar y si estaría dispuesto a dar más dinero para el mejoramiento de la vía pública. Bueno, a mí me parece que los recursos en última instancia están ahí. Lo que creo que ha faltado es quiénes son los que lo están ejecutando. El MOP y el CONAVI ha sido un desastre. Yo creo que ese esquema se agotó, concuerdo con ellos. En alguna medida hasta se ha planteado la posibilidad de cerrar el CONAVI y replantearlo para que se fortalezca el MOP. Estoy de acuerdo con eso. Las municipalidades, en última instancia, tienen problemas de ejecución. Creo que los presupuestos anuales a veces se les dificulta que puedan ejecutar en un mismo año y se debería considerar un proyecto donde puedan estar operando bajo un esquema de presupuestos bianuales. En ese sentido, también me parece que debe haber una fiscalización adecuada, porque los recursos se dan, pero hay que darle una mayor potestad, digamos, a la ANAME, instituciones como la Universidad de Costa Rica, de que esto se haga de la manera adecuada. Don Rafael, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Javier Cambronero cerrar
la pregunta. Don Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana. Don Javier, ¿de qué forma impulsaría un proyecto desde la Asamblea Legislativa para mejorar la situación vial? ¿Cómo se debería financiar? Y si estaría dispuesto a aumentar la partida para el mejoramiento de la vía pública. Tras una combinación de los ingresos que produce el impuesto a los combustibles y el impuesto a los vehículos, son 1.100 millones de dólares que aportamos todos los costarricenses. Son recursos suficientes para que obtengamos el mayor provecho y efecto positivo en la red vial de este montón de dinero que se maneja por la parte del Estado, Ministerio de Obras Públicas, y por la parte municipal. Creemos firmemente que se puede concentrar cerrando el CTP, cerrando el Consejo de Concesiones y cerrando CONAVI, en virtud de que se centralice solamente en un instituto de infraestructura pública, de manera tal que estos presupuestos puedan ir allí y atacar en una forma directa y que genere un impacto a corto y mediano plazo sobre las condiciones de viabilidad pública en Costa Rica. Don Javier, muchas gracias por su respuesta. Terminamos así las respuestas a esta primera pregunta. Son las 11:39. Vamos a la segunda consulta. Le toca responder primero a don Rolando González del Partido de Liberación Nacional. Si bien Costa Rica es uno de los países con mayor estabilidad en la región, en los últimos años se evidencian problemas que podrían repercutir a largo plazo, como es el caso de la desigualdad, según el último informe del Estado de la Nación. A inicios de la década de los 90, Costa Rica tenía el coeficiente de Gini más bajo en una muestra de 11 naciones latinoamericanas. A principios del siglo XXI ya ocupaba el tercer lugar en el ordenamiento de menor a mayor y en el periodo 2001-2011 fue el único país cuyo coeficiente de Gini aumentó. Esto subraya que hay factores propios de la sociedad y la economía costarricense que disparan la desigualdad de los ingresos, señala el informe. Bajo este panorama y la pregunta particular, ¿qué medidas cree usted que se debe tomar para evitar que las clases sociales se polaricen en nuestro país? ¿Y cuál es el papel que usted cree debe desempeñar un legislador para evitar esta tendencia? Don Rolando tiene un minuto. Me parece que Costa Rica ha invertido mucho tiempo y talento en generar legislación y acciones para producir riqueza, y eso es bueno, pero nos hemos quedado rezagados en distribución de riqueza. Eso ha permitido que la inequidad crezca. La obligación del próximo gobierno es propiciar que se reduzca esa brecha, y para eso el primer instrumento es empleo, el segundo instrumento es un mayor nivel de justicia tributaria en cuanto a quienes tienen más recursos versus quienes carecen de ellos, y obviamente los programas de solidaridad social de las instituciones del Estado que deben unificarse y funcionar de manera armónica y efectiva de cara a las necesidades de la base social discriminada y excluida de nuestro país. Don Rolando, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario. Don José Alberto, ¿qué medidas cree usted que se debe tomar para evitar que las clases sociales se polaricen en el país? ¿Y cuál es el papel que usted cree debe desempeñar un legislador para evitar esta tendencia? Bueno, definitivamente lo que hemos estado hablando, el índice de pobreza que ha maltratado tanto, se debe básicamente a esa falta de empleo que existe a nivel nacional. Hay que crear suficientes empleos, hay que atraer inversión extranjera, hay que incentivar zonas francas, creando más empleo. Esa brecha que está en el tapete y que la hace cada vez más extensa, obviamente pues se va a, podemos llegar a tener esa clase media fortalecida que teníamos hace 20, 25, 30 años, y con eso el país volvería a tomar un rumbo más igualitario para todos. Don José Alberto, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora responder a don José Pablo Rodríguez del Partido Renovación Costarricense. Don José Pablo, ¿qué medidas cree usted que debe tomarse para evitar que las clases sociales se polaricen? ¿Y cuál es el papel que usted cree debe desempeñar un legislador para evitar esta tendencia? Bueno, nosotros debemos recordar que hace más de 20 años las posiciones políticas de los gobiernos han sido neoliberales. Y yo creo que eso es el detonante hacia donde nos estamos dirigiendo. No se trata solo de fortalecer y traer inversión extranjera, se trata de ver cómo desarrollamos pequeñas y medianas empresas. Hay que tratar de montar un negocio, aunque sea una simple pulpería. Los requisitos que se le piden a un nuevo comerciante son tantos, y tras de feria, inicia la pulpería y a los 500 metros le ponen un Walmart
o le pongan un megamercado para no dar, qué sé yo, una marca en específico, le ponen un megamercado y entonces lo ponemos a competir contra todas esas grandes cadenas y no le damos los recursos ni las herramientas. Debemos fortalecer la pequeña y mediana empresa. Para mí esa es la clave. Gracias, don José Pablo, por su respuesta. Le corresponde ahora responder a don Félix Angulo, del Partido Restauración Nacional. Don Félix, ¿qué medida cree que deba tomarse para evitar que las clases sociales se polaricen? ¿Y cuál es el papel que usted cree debe desempeñar un legislador para evitar esta tendencia? Son 3 los elementos que considero que deben de tomarse en cuenta a la hora de buscar eliminar esta desigualdad. En primer lugar, tiene que ser empleo. Tercer lugar, educación segundo lugar, educación. Y tercer lugar, salud. Pero ¿qué clase de empleo? ¿Qué clase de educación? ¿Qué clase de salud? Aquí debe realmente tenemos que revisar definitivamente qué clase de empleo estamos promoviendo, porque si nosotros decimos atraer empresas para que realmente los genere empleo, pero ese tipo de empleo que estamos generando son salarios por debajo de los que la ley establece, me parece que no es el ideal que nosotros buscamos. Al contrario, queremos buscar empleos de realmente que sean bien remunerados y que la gente tenga posibilidad de salir de su estado actual. Me parece que la calidad de educación debe ser, no podemos tener 2 países, educación privada clase A, educación pública clase B o C. Debemos realmente de buscar un aumento en la calidad de la educación para que podamos salir de esa pobreza, de esas desigualdades. Muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rafael, ¿qué medida cree usted que debe tomarse para evitar que las clases sociales se polaricen en nuestro país? ¿Y cuál es el papel que usted cree debe desempeñar un legislador para evitar esta tendencia? Bueno, los indicadores del Estado de la Nación en el tema de la pobreza son muy claros. Prácticamente hay un segmento, alrededor de un 40% de ese 20% que está en la pobreza, que entra y sale cada año dependiendo de si tienen o no empleo. Por lo cual es claro de que pasa por poder garantizarle a estas personas esa posibilidad. Pero sin ninguna duda, para poder tener algún tipo de empleo que les pueda favorecer, tenemos que enfocarnos mucho en la educación. Creo que la deserción a nivel de la deserción que se ha dado en los últimos años a nivel de educación secundaria incide en que las personas puedan competir o puedan tener acceso a, como decía el compañero, a empleos de calidad y que no sean pagados a un nivel menor de lo que tienen que dar. Así que es empleo, educación y oportunidades para que puedan optar para un mejor nivel de vida. Don Rafael, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde a don Javier Cambronero, del Partido Acción Ciudadana. Don Javier, ¿qué medidas cree que debe tomarse para evitar que las clases sociales se polaricen en nuestro país? ¿Y cuál es el papel que cree usted debe desempeñar un legislador para evitar esta tendencia? Hay que tomar en consideración que el gobierno de doña Laura Chinchilla ha sido un periodo tremendamente conflictivo. 68 protestas al mes, a esto hay que ponerle cuidado. 1 millón de costarricenses siempre bajo la línea de pobreza, sobre el cual no los hemos podido lograr sacar por más políticas y por más dinero que se les refieran al combate de la pobreza como tal. La economía costarricense ha seguido creciendo, eso es bueno, pero no ha generado ni el encadenamiento ni la distribución adecuada. Por eso hay que encender otros motores de la economía nacional. En virtud de ello, nosotros proponemos que efectivamente Banca de Desarrollo deje de ser un bonito sueño, un bonito documento, y que desde el año 2008 incorpora importantes cantidades de dinero, 320 millones de dólares, para que efectivamente este motor de la economía interna sea efectivamente movilizado para que haya mayor emprendedurismo. No solamente ellos, sino ver de qué manera también el aparataje estatal acompaña ese tipo de esfuerzos para que puedan colocar sus productos. Don Javier, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Edgardo Araya, del Frente Amplio, cerrar con las respuestas a esta consulta. Don Edgardo, ¿qué medidas cree usted que se debe tomar para evitar que las clases sociales se polaricen? ¿Y cuál es el papel que usted cree debe desempeñar un legislador para evitar esta tendencia? Esta polarización es producto precisamente de este sistema económico neoliberal en que nos han metido los mismos de siempre desde hace más de 30 años. Es un sistema que es polarizador. Nosotros en el plan de gobierno del Partido Frente Amplio, una gran parte de ese plan de gobierno va dirigido al tema de la equidad. Estamos proponiendo, por ejemplo,
hacer una verdadera banca de desarrollo. Desde la Asamblea Legislativa vamos a plantear las reformas legales para que la banca de desarrollo sea una banca que permita prestar fácilmente, no como ahora, ¿verdad?, que tiene muchas trabas. Estamos proponiendo recuperar el CNP para garantizar estabilidad de precios, como lo hacíamos hace muchos años, ¿verdad? Y además equidad tributaria, que sean impuestos progresivos. Edgardo, muchas gracias por su respuesta. Cerramos así este bloque con las dos consultas del desafío monumental. Son las 11 de la mañana con 49 minutos. Vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos con más de este debate entre candidatos a diputados por la provincia de Alajuela.